privado. ¿Qué pasa con el gasto público? ¿Se achica, se acorta en algún momento? Bueno, parece que no. Y de hecho, en el día de hoy hemos escuchado al ministro de Economía, al propio Martín Guzmán, diciendo que no tienen intenciones de recortar el gasto público. No hay intenciones en el gobierno de hacer esto. ¿Y qué pasa con el gasto privado? Por el contrario, allí sí sucede. Vamos a preguntarle esto a Damián Dipache, que nos atiende en esta tarde. Dami, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Elo? Buenas tardes, un placer hablar con vos como siempre. Igualmente, Dami. Bueno, a ver, gasto público versus gasto privado. ¿Estamos en igualdad de condiciones? Bueno, cuando uno ve el gasto, lo que es el consumo privado, ahí lo tenés que dividir entre familias y empresas. Cuando lo vemos las familias, desgraciadamente estamos viendo caída en consumo masivo, una caída del 6,7% del consumo masivo, y la CAME informó ayer que las ventas minoristas cayeron 10,1%. Detrás de la caída de las ventas minoristas, bueno, hay muchos rubros y sectores involucrados en esa actividad. Tenemos que decir que mientras los locales a la calle cayeron 13,7%, desacelera la caída de las ventas minoristas, el comercio online crece 21% interanual. Sin embargo, Eleonora, la caída en el acumulado del año es del 27,9% en el comercio en nuestro país. Una caída que obviamente no logra recuperar los volúmenes interanuales. Por lo cual, incluso hasta alimentos, farmacias y ferreterías, que son rubros esenciales, tienen caída. Por lo cual, el ajuste del sector privado, en el sector comercio, viene complicado. Hay otro informe que indica que solamente han recuperado actividad previo a la cuarentena 3 de cada 10 empresas en Argentina. Y por otra parte, en el mes de julio hay una pérdida de empleo del orden de 300.000 puestos de trabajo, o sea, asalariados privados. Es decir, ahí tenés un ajuste privado muy importante. Claro, ¿no? eso te iba a decir. Cuando hablamos de empleo, tenemos un ajuste privado importantísimo. Estamos hablando de 300.000 asalariados privados menos solamente en el mes de julio. Ahora, si uno mira y pone la lupa en los empleados públicos, ¿qué pasa ahí? Bueno, el Estado no achicó su dimensión, digamos, desde el punto de vista de su estructura. Al contrario, en lo que es el acumulado de esta pandemia, hay 23.000 empleados públicos más. O sea, incrementó su estructura. Mirá. Lo cual, digamos, para la gente que entienda, en definitiva, si la actividad económica está mal, si la caída del Producto Bruto Interno, informado por el propio INDEC, es del orden del 19% interanual segundo trimestre del año, si la realidad es que el comercio viene a la baja y la actividad económica no tiene el resorte suficiente en estos meses, la recaudación cae. Claro. De hecho, la buena noticia fue que la recaudación creció, pero apalancado por el impuesto país, que en definitiva no tiene que ver con la actividad. Claro, estamos hablando del impuesto del dólar, ¿no? Porque ya viste que el impuesto país, el solidario, ya una normalidad. Es el impuesto, el 30%. El primer 30%, después nos sumaron un 35% más, ¿no? Pero el primer de impuesto que nos pusieron a la compra del dólar. Exactamente, y la realidad que, bueno, tiene que ver esto, reitero, con un crecimiento del gasto público en un contexto donde el ajuste del sector privado es muy grande y el gasto público se sostiene vía recaudación. Hoy el gobierno lo está sosteniendo a través de la emisión monetaria porque no tiene acceso a los mercados extranjeros de deuda externa. Pero la realidad es que lo está sosteniendo hoy vía emisión monetaria. Pero en algún momento tiene que haber un proyecto sostenible y la realidad ¿Pero cuándo, Dami? Porque te hago una pregunta, ¿no? Porque claramente los números y las cifras que vos nos das son de un ajuste del sector privado, ¿no? Estamos hablando de 300.000 puestos de trabajo menos. Por otro lado, el gasto público, lo dijo el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, no hay planes. ¿Quién dijo que íbamos a bajar el gasto público? Lo dijo él mismo. Y vemos 23.000 empleos más en el sector público. Ahora, ¿quién va a poder pagar todo esto si sigue el ajuste en el privado, si no es seguir con la emisión, que sabemos lo que genera, ¿no? Bueno, lo habrá dicho porque mañana va a haber una reunión con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Vos sabés que la reunión con el Fondo Monetario Internacional nunca es de buen grado.
en definitiva, es hablar de malas noticias. Sí, claro. Imagínate que para vos posponer el pago de la deuda son 43.500 millones de dólares que Argentina enfrenta de pagos de deuda del Fondo Monetario Internacional, implica que en definitiva tengas que hacer, tengas una política monetaria y fiscal que vaya de la mano para que ese acuerdo se produzca. Me parece que también por parte de Martín Guzmán está decir, bueno, me tengo que reunir con el fondo, que se enteren que yo no voy a bajar el gasto público. Ahora, la realidad, te digo, Leonora, es insostenible. Pero él lo puede, claro, él lo puede decir, pero el fondo le va a pedir otra cosa. Le va a decir, yo te presté plata, el gasto público tiene que reducirse, no hay manera, sino, ¿cómo se hace? No, y además, en una situación donde el déficit fiscal va a terminar en el orden del 7,6% este año, el propio Martín Guzmán incorporó en el presupuesto un déficit fiscal para el año que viene del orden del 4,6%, sí. Por lo cual van a querer buscar un horizonte de previsibilidad al Fondo Monetario Internacional para lograr posponer el pago de la deuda argentina. Esto me parece que tiene que ver con eso, porque digo, me parece que es insostenible el gasto público argentino y el déficit actual con la estructura tributaria. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos en medio de una reforma tributaria que todavía no sabemos el lineamiento, pero vos sabés que lo que es gasto público y déficit fiscal tiene que ver en términos de la recaudación impositiva. Y en el propio presupuesto Martín Guzmán incorpora que la recaudación respecto al producto va a crecer el año que viene del 24 al 24,7% del producto. Y va a recaudar más el Estado. Bueno, pero para que el Estado recaude más, si hay un ajuste en el sector privado, la única manera es poner más impuestos. Exactamente, uno es el impuesto a la riqueza. Claro, uno es el impuesto a la riqueza. Claro. Entonces, evidentemente, Eleonora, la reforma tributaria que uno esperaba que ciertos agentes económicos tengan algún poco más de oxígeno, me estoy refiriendo al sector MIPYME, me estoy refiriendo a ciertos cambios que se vienen posponiendo, como es el salto del monotributo al régimen simplificado, el régimen de autónomo, cuenta propista, fundido, sectores de la economía que no van a saber cómo volver a la actividad, turismo, hotelería, bueno, un montón de sectores. Me parece que es necesaria esa reforma tributaria, ni que hablar de la situación de la reforma laboral respecto de las contribuciones patronales para el sector PYME. Hay muchos temas para hablar en Argentina. Claro. Evidentemente, esta reunión con el Fondo Monetario Internacional, que se habla en temas de macroeconomía vinculado al tema de ese presupuesto, esa recaudación, pero sobre todo la parte monetaria y la parte fiscal, me parece que se está extrayendo la necesidad de la economía argentina de poner en marcha la economía en forma sostenible a través de la inversión. Claro. Y todo esto, si no se baja la presión tributaria, va a ser muy difícil que se ponga en marcha, ¿no? Difícil, totalmente, pero al mismo tiempo necesitan plata. Dami, es lo que explicabas vos muy bien recién. Dami, muchas gracias por tu tiempo. Un placer, besito grande. Beso grande. Hasta allí Damián Dipache. Momento de pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.